Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Hola, muy buenas, ya estamos una vez más en Todos para Uno. Este es la cuarta temporada, es el primer programa de la cuarta temporada. ¡Qué locura! Vamos como un... Flechas. Sí, gracias. Ya me salía. Hola a todos. Ya estamos con la niña Cristianieli una vez más. Hola. Hola a todos. Y yo, que también estoy. Hemos venido todos una vez Sí. más. Qué bien. Bueno, pues el tema de hoy es un tema que nos pidió Dayanara, la prima de Eli, y es sobre los derechos humanos. ¿Y por qué nos pidió este tema, Eli? Bueno, nos pidió este tema en relación a todo lo que se estaba escuchando respecto al Mundial de Qatar. Uh-huh. Claro, mi prima vive en Ecuador y nos preguntaba un poco, que quería saber qué es lo que se decía desde aquí de Europa respecto al Mundial. Es verdad que, si no me equivoco, Europa es el continente que más se ha posicionado, ¿no?, en relación al Mundial, llamándolo el Mundial de la Vergüenza. Y bueno, quería saber un poco qué es lo que pensábamos, que podíamos hablar sobre ese tema. Uh-huh. Muy bien. Así que bueno, si queréis os cuento un poquito, ¿no? Adelante. A Qatar se lo criticó desde Europa y desde todo el mundo por muchas razones. Bueno, aquí Europa se posicionó en contra del Mundial, intentaron boicotearlo, pero no tanto, ¿no? Sí. A media. Exacto, porque aquí no pasaron todos los partidos, pero algunos sí, ¿no? Y bueno, los motivos por los que se criticaba eran varios, que no se respetaban los derechos humanos, entre ellos porque los trabajadores que construyeron la infraestructura del Mundial tenían contratos abusivos. Estos contratos se denominaban kafala. Esto quiere decir que en sus países de origen había contratistas que les decían: mira, yo te puedo dar trabajo para el Mundial, para las construcciones, que no fueron solamente estadios, ¿no? Claro. Estas personas, para que les guarden ese trabajo, pagaban entre 500 y 4.000 dólares. Claro, tenían que pedir un préstamo porque eran personas que no tenían un buen... Bajos recursos. Exacto, bajos recursos. Y luego, cuando llegaron ahí, les decían, por ejemplo, te vamos a pagar $300 mensuales, y cuando llegaron ahí no les pagaron eso, sino que le dijeron: mira, no, yo te voy a pagar 150, por ejemplo, ¿no? Y no tenían derecho a reclamar porque, claro, estaban trabajando con alguien que no les había contratado, y además las leyes cataríes no les protegían a ellos porque el contrato no era... Estaba fuera del país. Exactamente. Bueno, sabemos que el diario británico The Guardian hizo un informe independiente, una investigación, y se considera que fueron más o menos 6.500 personas las que murieron, que además vivían porque claro, el contrato incluía un lugar, una vivienda, y también el traslado, y las viviendas estaban en unas condiciones que no eran adecuadas para vivir, estaban hacinados. Y claro, el permiso de trabajo estaba asociado a su permiso de residencia. Ellos no podían decir: me cambio de este trabajo, me voy con otra empresa porque esta me está tratando mal, porque les quitaban la residencia y les deportaban a su país de origen. Entonces, bueno, la situación era completamente terrible y muchos murieron. Ni siquiera se ha podido aclarar los motivos y cómo murieron, porque el país tampoco ha colaborado en ese sentido. Otra cosa que se critica, ¿no?, de las leyes de Qatar es los derechos de las mujeres. Las mujeres no tienen derechos para tomar decisiones sobre sus propias vidas, ni siquiera cuando tienen la mayoría de edad. Tienen que tener un hombre que es su tutor legal, al que tienen que pedirle autorización para, por ejemplo, ir a la universidad. Si ganan una beca de la universidad para ir a estudiar al extranjero, este tutor legal tiene que darles el permiso para tomar un taxi, irse de la universidad, para casarse, etcétera, etcétera. Y claro, si este tutor puede ser el padre, puede ser un hermano, y si este tutor pues no quiere darle un permiso, pues simplemente se lo niega. Y para salir de vacaciones del país, las mujeres no pueden salir del país. Por ejemplo, vamos las chicas a hacer un viaje. No, entre mujeres no, a menos que presenten ese permiso porque piensan que pueden estar escapando, ¿no? Y luego las mujeres tampoco pueden acudir a recibir una consulta de salud sexual, a menos que presenten un registro de que están casadas,
porque las relaciones extramatrimoniales no están permitidas y son castigadas hasta con 7 años de prisión. Sin embargo, los hombres pueden tener hasta 4 mujeres. Entonces, claro, y además de los 7 años de prisión pueden ser lapidadas también por este motivo. De hecho, yo he leído que pueden tener 3 esposas, aparte de la primera, sin avisarlas. O sea, no tiene... A partir de la tercera ya hay que avisar. O sea, pueden llegar hasta 3 sin que la primera sepa que tiene otras... 3 más. Claro. Madre mía. Y claro, para las mujeres divorciarse es muy difícil y para los hombres es muy fácil, ¿no? Y claro, imagínate que una mujer es violada, es muy difícil que lo denuncie porque no se le cree a las mujeres en primer lugar, porque además si es prohibido mantener relaciones extramatrimoniales, si nos referimos fuera del matrimonio, pero también no solamente nos referimos a personas que están casadas, sino también a personas que son solteras, ¿no? Entonces, si tú denuncias un abuso sexual o una agresión sexual, pues, y la otra persona dice que no, que fue consentida, le van a creer a la otra persona tú 7 años de Algo prisión habrás hecho y tú. encima... Claro. Algo habrás hecho tú. Bueno, las relaciones homosexuales también están castigadas con 7 a 10 años de prisión y por lo tanto, claro, lo que está castigado son las relaciones sexuales, ¿no? Pero claro, ni siquiera puedes mostrar que eres homosexual porque hay un estudio que se mostró donde cogieron a un grupo de chicos homosexuales que les castigaron y les acosaron sexualmente cuando les cogieron, ¿no? Pero bueno, esto no solamente tiene responsabilidad el país, sino también la FIFA, que sabía, que ya se había advertido, que se había comprometido a respetar los derechos humanos y la FIFA tampoco ha hecho nada al respecto. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba conmocionado por lo que había ocurrido. No se había visto una muerte y destrucción a una escala tan descomunal como lo que había ocurrido cuando se liberaron los campos de concentración nazi. Se dejó al descubierto, ¿no?, el horror perpetrado contra los judíos y otras minorías étnicas. Y Auschwitz se convirtió en un símbolo de hasta dónde podía llegar el hombre, ¿no? Estos crímenes hicieron patente la ausencia de un reconocimiento internacional de los derechos humanos y se empezó a hablar de la necesidad de hacerlo. Algunos países ya habían dado algunos pininos, algunos avances. A nivel internacional no, pero algunos países ya los habían dado. Por ejemplo, en Inglaterra se había establecido en 1689 la Carta de Derecho o Bill of Rights, donde se habían limitado los poderes de la monarquía inglesa, fortaleciendo al Parlamento. En Estados Unidos, en 1776, se proclamó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ojito, en la que incluía la igualdad de todos los seres humanos. Dios los había dotado de derechos irrenunciables, y entre los derechos estaban la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, lo que está incluido en la Constitución. Ajá. Gracias. Y también en Francia, ¿no? 13 años más tarde, se dio a luz la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en los inicios del proceso revolucionario que acabó con la monarquía absoluta, ¿no? Y fue un hito capital en Europa porque donde los derechos fundamentales no solamente eran la libertad y la propiedad, sino también hacían mención explícita a la resistencia, a la opresión, ¿no? Que era importante, ¿no?, en Francia. Y lo que pasa es que no se dijo nada sobre las mujeres y tampoco se dijo nada sobre los esclavos, porque siguió existiendo la esclavitud hasta 1794, cuando contaban para el censo. Exactamente, cuando fue abolida. Pero bueno, en 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se manifestaba la necesidad de los seres humanos, de que los seres humanos libres de miseria y del temor disfrutaran de la libertad de expresión y libertad de conciencia, y que la dignidad humana a través del derecho debería ser protegida para que los ciudadanos no vieran forzados a la rebelión. Es interesante porque la Declaración de los Derechos Humanos hace hincapié en que todas las personas tienen derecho, ¿no?, a la vida independientemente del lugar donde hayan nacido. Y esto es importante.
Cuando hablamos de derechos humanos, usualmente hablamos de estos países como Qatar, qué sé yo, Irán, donde no hay muchos derechos, pero hay otros países donde tampoco los ha habido, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, leímos la independencia, la Declaración de Derechos de Estados Unidos, y hubieron niños que estuvieron encarcelados, y niños inmigrantes durante hasta un mes. Exactamente, y hasta un mes. Aquí en España también hemos tenido la muerte de 23 chavales que intentaron entrar a España y que fueron maltratados tanto por las autoridades marroquíes como españolas, y no se les... El derecho a la vida, ¿no?, que tenían, muchos murieron porque no se les brindó la atención médica que necesitaban. Y bueno, y así en los países que denominamos desarrollados también existe una falta de derechos, y es importante que podamos reflexionar, porque a veces podemos ver la falta de derechos que existen en otros países con mucha claridad, pero la que existe cerca nuestra a veces un poco más difícil. Claro. Suele estar más tapada. Sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por ampliarnos la mente con respecto a qué se cumple y qué no se cumple en qué países. Y yo os traigo una película que va por ahí también. Van por ahí los tiros, nunca mejor dicho. Es una película del 2006 que se llama Diamante de Sangre, dirigida por Edward Zwick o algo así, que es un director que trabaja con gente muy guapa, porque en Leyendas de Pasión trabajó con Brad Pitt, en El último Samurái trabajó con Tom Cruise, y en este Diamante de Sangre trabaja con Leonardo DiCaprio. Bueno. Bien, esta película está ambientada en Sierra Leona en el año 99, donde hubo una guerra civil. Esta película, aunque no está basada en hechos reales, ya sabéis que a mí no me gusta tratar películas que estén basadas en hechos reales, sí está ambientada en algo real, como fue esa guerra, y cómo es el abuso que hay a esas personas y a esos países porque tienen diamantes y se consiguen de una manera muy ilegal, ¿vale? Todo gira en torno a tres personajes. Solomon Bundy, interpretado por Jimon Hounsou, que es, bueno, lo hemos visto en Gladiator, en La Isla, en un montón de películas. Él es pescador y se convierte, entre comillas, en buscador de diamantes cuando un grupo de guerrilleros entra en su aldea y le obligan a que sea buscador de diamantes, ¿vale? Por otro lado está Danny Archer, que es Leonardo DiCaprio, que es un mercenario, hace de sudafricano. De hecho hubo polémica porque él hacía acento sudafricano y se quejaron porque decían que parecía que estaba borracho. Entonces, bueno, él es un mercenario que trafica con diamantes y además le debe dinero a su ex coronel, ¿vale? Entonces, depende de eso, de conseguir diamantes para ese hombre, y a la vez trafica también con armas, etcétera, etcétera. Bien, y por último está Maddie Bond, que es Jennifer Connelly, que es muy conocida también, ganó un Oscar con Una mente maravillosa, salió en Dark City, en El laberinto. Y ella es una periodista que quiere sacar a la luz el tráfico de diamantes que hay en Sierra Leona. Bien. Entonces, bueno, en un momento dado, la película, al principio, Solomon encuentra un diamante muy grande, muy peculiar, que sabe que eso le va a dar la libertad a él y a su familia. Es verdad que tiene que encontrar a la familia porque les han separado. ¿Cuál es el problema? Que él lo entierra y en ese momento entran otros guerrilleros, claro, como está en una guerra civil, y tiene que irse, le meten en la cárcel y tal. Por otro lado, el hijo de Solomon es reclutado por la guerrilla, que esto es un problema. Entonces, cuando él se entera de que su hijo está en la guerrilla, quiere ir a por su hijo. Y para ello necesita a el personaje de DiCaprio, Archer, porque él es militar, o ha sido militar, es mercenario y sabe moverse por esos ambientes. Pero a su vez conocen a esta periodista y también necesitan de ella, ¿vale? Entonces, al final es una película en la que los tres se necesitan entre ellos por distintos intereses. ¿Bien? El caso es que, no os voy a contar más de la película porque, os invito a que la veáis, es muy dura en algunos momentos, pero es muy interesante porque estas cosas también hay que tratarlas, evidentemente. Y lo que el trasfondo que hay en esta película, que es una de las cosas de las que se habla, es cómo en los países ricos adquieren estos diamantes de una manera ilegal, es decir, a través de estos mercaderes, como es el de Leonardo DiCaprio, consiguen esos diamantes y los traen a Europa o a otras partes del mundo. De hecho, decían que 1/3 de esos diamantes iban para Estados Unidos. Y a su vez sale una escena en la que
DiCaprio explica cómo él le da, cuando consigue esos diamantes, va a Londres, se lo da a otra persona, y esa persona los guarda en grandes cámaras, en grandes bancos, y los tienen almacenados como stock, como quien dice. ¿Por qué? Porque dicen, porque claro, si los vendiésemos todos, serían más baratos, y no nos interesa que sean baratos. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el país rico explota al pobre, se lleva el dinero, y en el país rico, o sea, el país pobre necesita esa mano de obra barata e ilegal para que a su vez le puedan dar el diamante a esa gente. A mi juicio, no, quizás sea muy fácil decirlo, pero si el país rico respetase que ese país tuviera diamantes y que fuera ese país el que gestionase los diamantes, no habría esa explotación, ¿no? Claro. Pero entonces los intereses cambiarían. Claro, los intereses cambiarían, ¿no? Y de hecho, se ve también el hijo que es guerrillero, ves niños de la guerra, ¿no? Los famosos niños de la guerra. Sí. Claro, y eso es muy duro, porque digo que es una película ficticia, pero está basada en hechos reales. Claro. Está ambientado los en niños cosas soldados reales. esos han estado toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y bueno, al final nos habla la película, ¿no? Lo típico de que cuando acaba dice que hay una cosa que se llama el Tratado Kimberley, que es un tratado que hicieron algunos países europeos, de la Unión Europea, si queréis lo leo. El Tratado Kimberley es un certificado diseñado para evitar que los diamantes conflictivos, o estos diamantes de sangre que se llaman, entren en el mercado de los diamantes, ¿vale? Intentando de esta manera garantizar que este mercado no financie guerras ni abusos en los derechos humanos, ¿vale? Es decir, hay, pues eso, algunos países, entre ellos la Comunidad Europea o algunos de la Comunidad Europea, que intentan que los diamantes que entren sean limpios. Claro, entren de una manera legal. Sí. Sin embargo, la película también acaba que dice que aún así se nos dice que hay diamantes que aún llegan de una manera ilegal a Europa. Siempre habrá mercado negro y siempre habrá... Efectivamente, ¿vale? Gente que no respete. Claro, y luego igual dice que hay como 200.000 niños de la guerra, ¿vale? Y este tratado, para acabar, fue en el 2003, cuando se dictó. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí esta película. Insisto, os invito a verla porque yo la recordaba buena, la he vuelto a ver y de hecho es verdad. Durilla, pero bueno. Pero merece la pena. Bueno, Muchas así gracias. Que, bueno, a vosotros. ¿Tú, Cristian, de qué querías Pues yo hablar? quería un poquito hilar lo que ha comentado Eli sobre países que todavía siguen con ciertos... como limitaciones de los derechos humanos, pero que, vale, todos hablamos, siempre que pensamos en esto, pensamos en Qatar, en Irán, en estos países de Oriente Medio. Sí que quiero recalcar una situación de Irán, y es la persecución que ha habido hacia todos los que son defensores de los derechos de las mujeres. El último caso muy sonado ahora con el tema del Mundial ha sido un futbolista condenado a la horca por por simplemente defender los derechos de las mujeres, sí, simplemente por hablar manifestar. A favor, sí, exacto. Sí. Le habían avisado y tal, pero bueno, él aún así lo hizo. Amenazaron a su familia para que no saliera todo esto a la luz. Al final salió a la luz y demás. Y como él, fueron gente antes, que directamente, ya lo hilo con lo que quería hablar, es que son condenas que van contra los derechos humanos. Claro. O sea, porque siguen con la horca, que va contra el derecho de la vida, pero es que también otras de sus castigos son latigazos y torturas, que principalmente es lo que también abole los derechos universales. Sí. Y luego el derecho a la expresión, porque él en realidad está expresando algo y por ello se le ha están ido a hacer condenando. daño a nadie. Sí, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con los valores de diferentes personas, pero el problema es que es legal, ¿no? Y constitucional o legal, por lo menos en estos países, el torturar, matar o la pena de muerte, la propia pena de muerte, que está en muchos países. Sí. Y uno muy conocido es en Estados Unidos. No está, es verdad que no está en todos los estados, pero está en muchos estados. Sí. Otro país que también atenta junto con Qatar es la República del Congo, que en su propia constitución, en el artículo 40, obliga a los hombres a casarse con unas mujeres. O sea, directamente, no te dan la opción al matrimonio homosexual. No es que esté perseguido, que también lo está, sino directamente es que tú lo tienes por obligación. O sea, no es un derecho que no tienes, sino que directamente te lo
te lo quitan. Luego salimos un poquito de esos países más africanos y nos vamos a un país que ha generado polémicas, Austria, Mira. que ese sí que no lo ibais a esperar. No, la verdad que no. A raíz del COVID se hizo lo de... Es verdad que se tomaron muchas restricciones, pero el propio gobierno aprovechó esas restricciones para evitar que se hagan manifestaciones y reuniones pacíficas. Mira, Joder, no sabía. el derecho a la La li- expresión. De expresión. Libertad de expresión y a la reunión. Y a la reunión. Ujú, Y estamos ya hablando de un país europeo. claro. Luego, de la misma manera, podemos ir a Corea, que es otro famoso país, pero claro, se da por hecho de... Bueno, es que los coreanos hacen las cosas a su manera. Sí, Pero eso de que no puedas salir de Corea atenta contra el derecho universal de la movilidad. O sea, que parece que sí, que todo está en Oriente Medio, pero no. Tenemos cosas en América, tenemos en Europa y tenemos en Asia. Asia. Así que bueno, saliendo de esto que es un poquito terreno Turbio. pantanoso, quiero haceros un pequeño concursito sobre 5 leyes que para mi punto de vista aparentemente son absurdas y a ver si adivináis de qué país son. Guay. ¿Vale? Primero empezamos con la prohibición de chicle, De Con- masticar chicle. de consumir chicle, con sanciones de hasta 1.000 euros. ¿Vale? Os doy 3 Hola. opciones. Sí, esta creo que me la sé. A mí me suena, pero pero no de- recuerdo dónde lo vi, sí. Pero que no se puede, o sea, se venden, pero no se pueden No, consumir. lo puedes, No, solo no los puedes. puedes comprar con receta médica, Perdón, con prescripción. No los puedes comprar, no es libre consumo. estoy flipando. Vale. Las opciones son Corea, Singapur o Japón. Yo creo recordar que Singapur. Eli dice Singapur, David, ¿Pero qué Corea? ¿El del norte o del sur? Corea del Norte. Del norte. Pues yo ya Corea del norte, lo siento. A lo mejor es un prejuicio que tengo hacia ellos. Singapur. Es Singapur. Le había dicho Singapur porque le ha dicho Singapur. Yo creo que es porque tiran los chicles al suelo y eso está muy mal visto. Es porque el consumo de limpieza ha aumentado. Exacto. Incluso hubo un problema en el transporte, que un ferrocarril se quedó... Hubo es que no sé si llegó a ser accidente, pero bueno, como un pequeño Incidente, descarrilamiento a causa del chicle. Entonces decidieron cortar el chicle en todo... Aquí nada de chicle. ¡Qué locura! Esta, dentro de todas, es la que tiene más justificación para mi gusto. Pero bueno, ¿Y dónde fue? en Singapur, En Singapur, en Singapur. con llevar el vehículo sucio. Que luego os diré la pena, La sanción. porque la sanción viene en la moneda del país y no quiero daros pistas. Vale. Las opciones son Yugoslavia, Serbia o Rusia. Llevar el coche a Rusia. O sea, a Rusia. Ah, pues yo digo, Llevar el coche a yo digo Rusia. Rusia porque creo que vi hace poco, pues eso, que con el tema de la nieve y con pues la ciudad, ¿no? La contaminación, pues que se ponía como una capa gris fea que impedía ver las matrículas del coche. Entonces no podían poner multas. Creo recordar eso, que lo vi en un documental. Vale. Pues yo también digo Pues yo Rusia. a ver, le iba a decir de por sí, pero claro, tiene sentido. ¿no? Sí, es Rusia. No Por el tema de la nieve. No he leído, Claro, en donde tiene lo he leído sentido. no lo explicaban correctamente, pero sí que te decían que hasta 2.000 rublos es la sanción de... Madre mía. O sea, no es mucha sanción, Ya. son más los 1.000 euros del chicle en Singapur, pero sí. El color amarillo. Perdón. Vestir- El color, vestir el amarillo. color amarillo está prohibido. Ah, pero vestir, Vestir, cualquier cosa Llevar amarilla. un coche amarillo. Todo lo que es amarillo. Pero bueno, Vale, a ver. ¿qué Las países? opciones son Vietnam, Malasia o Tailandia. Vietnam, mira, me voy a lanzar yo el primero. Vietnam me suena. Yo Malasia. Yo también, Malasia. Yo Malasia. pensaba que ibas a decir Tailandia, ¿tú? Ah, sí, es Malasia. Sí. Hoy estoy fino yo. Y la justificación o el por qué lo hizo el gobierno es porque hubo muchas manifestaciones y los manifestantes iban todos de amarillo. Entonces, Para no volver a ver. prohibieron el amarillo Claro. y tú si vas, realmente te pueden arrestar. Ala. O sea, si llevas una camiseta amarilla o algo Hola, qué amarillo, te fuerte. pueden Eres un arrestar. Te pueden arrestar. O sea, esas cosas parecen tontería, pero hay que saberlas cuando vas a otro país. Porque claro, No, desde luego. tú vas de amarillo, pues te gusta el amarillo, por lo que sea, y te detienen. Qué fuerte. La siguiente, trepar árboles. Ah, No se pueden trepar árboles.
¿Canadá, Islandia o Noruega? Vale. Canadá. Sí, yo también diría Canadá. ¿Sí? Noruega. Islandia. ¿David? No, Canadá. Canadá. yo también. Canadá. Creo que llevo un punto. ¿Por qué? Otra vez. La verdad que allí se cuidan mucho los parques Como en Australia. y los tienen como los árboles tienen con mucha conciencia de la naturaleza. Entonces prohibieron que todo lo que sea hablamos de trepar, pero todo lo que implique manipular un árbol, Claro, Quitar claro. cortezas. tú no lo puedes Ah, hacer. vale. Lo que pasa es que la ley es no se puede No se trepar puede subir. árboles. Porque también intentan preservar árboles milenarios, entonces Ya. es muy complejo. Y ojo, aquí no tenía la sanción porque me imagino que dependerá de lo que le hagas al árbol, la Claro. sanción será una u otra, Eso pero es no muy había- alto, muy bajo. Este es Entonces- bajito. Este gordito. Ha subido poco. Y ojo a la última, que es mi favorita, A ver. que es colarte en una fiesta o un evento privado. Toma. Muy bien. Como la canción Hombre, de que está Mecano. muy mal. La canción, ay, me colé y en tu fiesta me colé. Las opciones son Colombia, Argentina o México. Yo digo México. Yo también diría México. Ahí, porque no puedes ver. Uy, yo iba a decir México. 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 Y las sanciones, puedes llegar a estar 3 días metidos en Calabozo, la ¿no? cárcel. Bueno, Para sí. no ver lo que hay en esas fiestas o contarlo. Sí, claro. Así que bueno, como vemos, hay leyes y estas leyes, quitando la última porque sí que es el colarte que implica un delito, lo demás Sí. son leyes contra la propia... El color amarillo es una libertad, Sí. lo del vehículo realmente... Sí. Mira, soy un guarrete. Lo del chicle es un consumo, realmente están limitando un consumo. O sea, Claro. es verdad que no atentan contra los derechos universales, pero son leyes que rozan Sí, el el absurdo. la lógica. Es lo absurdo, eso. la lógica. Sí, sí, sí. Así que bueno, Lavi, ¿tú con qué quieres terminar? Pues hombre, ya que hemos hablado de todo un poco, me gustaría hacer un resumen de las victorias logradas en 2022 en materia de derechos humanos, la amnistía, ¿no? Lo que se ha conseguido para también saber que existen buenas noticias y que algo se está haciendo por ello, que no todo es malo, Genial. sino que hay gente que está luchando Aboga por ello. ello, eso Muy es. bien. Entonces vamos a hablar de la liberación de personas encarceladas injustamente, que para mi sorpresa eran muchísimas. Y os voy a contar solo algunos. En 2022, en enero, el profesor universitario Faizullah Jalal quedó en libertad tras haber sido detenido arbitrariamente por los talibanes. Arbitrariamente, Porque sí. en la calle. En Honduras, los 8 defensores de Guapinol, presos de conciencia, defensores del derecho al agua, quedaron en libertad incondicional en febrero tras pasar más de 2 años encarcelados por su activismo de derechos humanos. Fíjate. O sea que los propios activistas del derecho humano han conseguido sacar a los que abogaban por ello. Sí, sí. Y efectivamente. Al mes siguiente, en la vecina Guatemala, el ambientalista indígena maya y preso de conciencia Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad poco después de haber sido encarcelado por cargos falsos relacionados con su activismo. Ese mismo mes de marzo, en otro lugar del globo, Sudán del Sur, Magai Matiop Gnon, en favor del cual se emprendieron más de 700.000 acciones durante Escribe por los Derechos 2019, fue excarcelado tras haber sido condenado a muerte en 2017 cuando tenía 15 años. Qué fuerte. Madre mía. En agosto quedó en libertad el maestro de escuela Hriday Chandra Mondal, detenido por hablar en sus clases sobre la diferencia entre ciencia y religión. Posteriormente se retiraron todos los cargos en su contra. Mira, solo por hablar de la diferencia Claro, que hay. claro. En mayo, Israel puso fin a la detención administrativa de Amal Nakleh, palestino de 18 años que sufre una enfermedad autoinmune crónica. El doctor Mohamed Al-Qudari fue excarcelado en Arabia Saudí en octubre tras pasar más de 3 años en detención arbitraria junto con su hijo, el doctor Hani Al-Qudari. Ambos habían sido condenados a penas de prisión por cargos falsos. Hani Al-Qudari sigue en la cárcel, a pesar de que su condena terminó en febrero, y Amnistía todavía sigue luchando para que sea libre. puesto en libertad pronto. 6 palestinos que denunciaron haber sido torturados en las cárceles de la Autoridad Palestina quedaron en libertad bajo fianza 2 semanas después de la intervención de Amnistía en noviembre. Y gracias al apoyo de Amnistía, Argentina, una familia ucraniana, una familia ucraniana pudo escapar de la guerra e instalarse en Argentina en noviembre. Y en Yemen, el periodista Yunis Abdel Salam
quedó en libertad en diciembre tras haber pasado más de un año detenido arbitrariamente, otra vez, por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. Mira. Así que hasta aquí las noticias de la gente que ha conseguido, pues uno, que se ha conseguido Claro. salir de la prisión. Vamos a hablar de la justicia para las familias, rendición de cuentas de quienes cometen abusos. En Malawi, un tribunal hizo justicia en abril al declarar a 12 hombres culpables del homicidio en 2018 de McDonald Masambuka, un hombre con albinismo. Ahí, pues, si no lo hubieran luchado, pues O sea, era totalmente normal. En junio se hizo por fin justicia parcialmente por el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, que era de Honduras. activista ambiental y en favor de los derechos de los pueblos indígenas, al dictarse pena de prisión para David Castillo como coautor de su muerte, solo por ser un activista. En noviembre, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, informó al gobierno israelí de su intención de llevar a cabo una investigación sobre el homicidio, en mayo, de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh a manos de un soldado israelí. Y en diciembre, un juez libanés acusó formalmente de tortura a 5 miembros de la seguridad del Estado en la causa del refugiado sirio Bashar Abdel Saud, que había muerto bajo custodia en agosto Qué fuerte. por los maltratos. Sí. Y bueno, continúan los avances hacia la abolición mundial de la pena de muerte, de lo que hablábamos antes. En enero entró en vigor la abolición de la pena de muerte para todos los delitos en Kazajistán. Creo que es un logro. Le siguió Papúa Nueva Guinea, que en abril abolió la pena capital 30 años después de haberla reintroducido. Qué fuerte. Reintroducido. No la tenían y la Eso vuelven a es. meter. Madre mía. El presidente de Zambia anunció en mayo a través de las redes sociales que el país iniciaría el proceso de dejar de utilizar la pena de muerte, y en junio el gobierno de Malasia inició el procedimiento también para eliminar la pena de muerte preceptiva para 11 delitos. Para lo del color amarillo no, pero No, para esto sí. eso no. En septiembre entró en vigor una nueva ley que eliminaba la pena capital del Código Penal en Guinea Ecuatorial. Y mientras la inmensa mayoría de países del África subsahariana, donde aún existe la pena de muerte para todos los delitos, como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue, continuaron sin llevar a cabo ejecuciones. Bueno, Y una victoria en el ámbito de los derechos de la mujer, y la última. En mayo, la Cámara Baja del Parlamento Español aprobó un proyecto de ley con importantes medidas para prevenir y enjuiciar las violaciones. El Parlamento finlandés aprobó medidas similares en junio, adoptando reformas que establecían la falta de consentimiento como clave definitoria de la violación. bueno, se está trabajando en ello. Sí. Sí, sí. Y además lo bueno es que en según qué sitio, si ya hay jurisprudencia, es decir, si ya ha habido delitos que ya no se cometen, o sea, que ya no se consideran delitos, etcétera, se pueden atar a ellos para que siga haciéndose justicia, ¿no? Sí, Claro. y es importante también recordar que no hacer nada o no decir nada no ayuda en estos casos, Eso es. sino Claro. debemos levantar la voz. Claro. No solamente por esos países que nos quedan lejos, sino también por, Claro, por sí, lo- sí, sí. nuestros Están propios cerca. países donde siguen ocurriendo, en todos los países siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos. Y si es necesario, pues vamos a una manifestación vestidos de amarillo. Así que bueno, chicos, muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a Dayanara por Sí, un proponernos saludo. este tema. Y bueno, no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora. Ya sabéis que podéis encontrarnos en YouTube, en iVoox y en Spotify. Y luego buscarnos en más plataformas que... En Anchor por ahí. Sí, en No, Anchor, y estamos también a Apple Podcast, Apple Podcast, y Google algunos Podcast, alguna de esas. Así que bueno, buscarnos y muchas gracias por todo. Hasta luego, Gracias. chicos. Adiós. Adiós.